Vamos, Sandra, Sí, me sí. parece. Ya, ya. Ah, ya Primero estamos ahí, estamos acá. primero, entonces, rapidito te pregunto, te digo que estábamos escuchando. Sí, que Amparo está en Velasco, cualquiera, ¿eh? Sí, está en sí, cualquiera. Amparo Velasco estaba interpretando el tema antes de su disco La Negra, lanzado en el año 2005, y Sandra presenta a los dos compañerazos que están presentes. Claro, estamos un poco nerviosos porque vamos a hacer un conservatorio, no, un conversatorio, pero a lo mejor nos sale tan bien que va a ser un conservatorio. Bueno, un conversatorio, porque justo nuestros dos colaboradores, Carlos Raimundi y Rocco Carbone, estuvieron en la Asunción de Maduro, entonces nos interesan ambas perspectivas. ¿Cómo les va Carbone y Raimundi? Buonasera. Buonasera, Caro Rocco. Hola, ¿Qué Carlos, a vos tal? te ¿Qué saludo en tal? ¿Qué castellano. tal? Sí, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, Una pequeña cosita ahí. Carlos Raimundi, supongo, ancestros españoles, ¿no? O no, tanos. italiano, No, Raimundi es italiano. italiano. Tanos. Bueno, está bien, Bien, entonces estamos en Raimundo. familia, estamos en ¿Cómo se familia. nota que sos judío, Jorge? Raimundi, Hay judíos italianos también, los Finzi Contini, Primo Levi, hay un montón Los también. Fisi Contini son los únicos que conoces, es el ejemplo que No, da Primo siempre. Levi, Ah, Rodolfo primero. Mondolfo, no, un Bueno, ahora montón. nos Bueno, callamos nosotros y sí. escuchamos a los dos chicos que van a Les voy a hablar hacer los una dos. pregunta disparadora, si me permitís, Sandra Russo. Sí. A partir de la estancia de ambos en la asunción de Nicolás Maduro, y sobre todo en lo posterior, previamente hubo todo un escandalete y ahora se calmó la operación mediática regional. ¿Qué les parece a ustedes que está pasando en relación a Venezuela? Y Dale, que Carlos. había una montaña gigantesca que se avecinaba y parece que parió un ratoncito chiquitito, que no pasó nada. Que no pasó nada. Vos sabés que está, por eso la distancia tan grande con la realidad, ¿no? Porque está dando vueltas un video en Venezuela que ya tiene unos años, pero era cuando pasaba lo mismo que pasó ahora con González Urrutia, pasaba con Guaidó, ¿no? Entonces hacían encuestas por la calle y le hacen una encuesta a un taxista y le dice, ¿qué le parece que va a venir ahora a partir de que viene Guaidó? Y el tipo dice, y vendrá después Guaitré, ¿no? Claro, como diciendo, ¿no? Como diciendo, ¿a quién le importa eso? ¿No? Y eso es lo que me parece que sucedió allá, ¿no? No, pero que haga un marco roco. Yo lo único que, mejor dicho, lo que rescato de una conversación como esta, como nota preliminar, Ujú, es que hay algunas cosas que son elementales no para analizar Venezuela, sino para vivir. Una ujú. es poner las cosas en contexto, ¿no? Otra es tratar de tener bien ordenada la relación causa y efecto, ¿no? Porque si no, si uno pone a lo que es la consecuencia como causa, se equivoca en el análisis y todo lo que arme después va a ser equivocado. Entonces, que de hecho hay problemas en Venezuela y en el gobierno de Venezuela y que no es perfecto, y sí, claro que no es perfecto, ni es perfecto, ni coincido con todo lo que dice Maduro, después lo podemos conversar un poquito más. Por ejemplo, él planteó lo de la lucha armada y a mí me parece que es, yo lo entiendo, pero me parece que es inconveniente plantearlo. Lo planteó como posibilidad, no lo planteó como estrategia, ¿eh? Este, pero entonces no es que coincido en todo, pero lo primero que Bueno, tengo que pero hacer. eso también es distinto enunciarlo en un país como la Argentina que enunciarlo en un país como Venezuela, donde hay milicias Pero, populares. Sandra, espérate, además, en un país como Venezuela, donde el jefe de gabinete argentino pidió una intervención militar en Venezuela, Claro, y claro. donde el expresidente Uribe de Colombia, desde la frontera, pidió una intervención militar internacional. A eso Ujú. me refería. Entonces, si yo voy únicamente lo de Maduro y no analizo lo otro, lo pongo como la causa.
Y lo que dijo Maduro es la consecuencia de lo que otros habían dicho antes, pero que la prensa silencia. Claro. Entonces, por eso es importante ir aclarando, ir conversando, ir desarrollando todas estas cosas con capacidad de argumentación, que es lo que la derecha no tiene. La derecha no puede argumentar. La derecha impone, sentencia, pero no argumenta. Y aquí la idea que habíamos visto con Rocco los otros días era qué bueno hubiera estado conversar, argumentar, exponer ideas y no sentencias ni preconceptos, ¿no? ¿Rocco? Sí, a mí me gustaría abordar una palabra, que es, porque cuando solemos hablar de Venezuela, en la Argentina, pero en una parte conspicua del mundo libre, ¿no? Se suele hablar de dictadura. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esta palabrita, la verdad. Eh, porque quisiera decir un par de cosas, puesto que me parece que en el mundo en el cual vivimos, en la Argentina, en otros lugares de América Latina, en Europa también, las palabras que se dicen, muchas veces se vacían de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sentido de las palabras es arrancado, es sustraído de la historia. Yo entiendo que, qué sé yo, a algunos, a algunas, un proceso revolucionario, como es el proceso venezolano, a algunos no le puede gustar. Ujú. Pero no por eso, porque no gusta un proceso revolucionario, una experiencia revolucionaria, ese proceso se convierta automáticamente en dictadura. Miren, una condición inherente, una condición sustantiva de la dictadura, de cualquier proceso dictatorial, es que efectivamente se inhibe la disidencia, ¿no? Y se inhibe también, se censura también, se obtura lo que podríamos llamar el pluralismo político. Miren, todo esto en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, no pasa. Y quisiera dar un par de datos al respecto. Miren, María Corina Machado organiza libremente manifestaciones públicas para oponerse a la experiencia bolivariana, ahora conducida por el presidente Maduro, entre el 25 y el 31. Si miramos, por ejemplo, la Asamblea Nacional es como el Parlamento argentino, es una Ujú. unidad. Hay diputados y senadores, todos con el cargo de diputados y diputadas. Bueno, en esa Asamblea Nacional hay una bancada opositora, entonces no se inhibe el antagonismo político, no se inhibe, no se censura la disidencia. Y finalmente, otra cuestión. Miren, en la República Bolivariana de Venezuela hay 24 estados, ¿sí? La que serían las provincias en la Argentina. De los 24 estados, 4 de ellos, que son Zulia, Barinas, donde había nacido Chávez, Cojedes y el estado de Nueva Esparta, están gobernados por la oposición. Y luego hay 101 alcaldías. Perdón, hay 335 alcaldías en la República Bolivariana de Venezuela y 101 de ellas también están gobernadas por la oposición. Así que no podemos decir absolutamente que en la República Bolivariana de Venezuela hay una Un partido dictadura, único. un partido único, una dictadura. Por eso, digamos, se desancló el sentido, la verdad de las palabras de su historia. Si me Y permiten una cosita, quiero agregar, Rocco, si me decís, digo, hay una perspectiva inicial en tanto latinoamericanos y quiero consultarles, doy una opinión y les pregunto si están de acuerdo o no, ¿no? Que es algo vinculado incluso a la tradición política de la paz de Westfalia del siglo XVII, es la no intervención en los asuntos internos de otro país. Más allá de lo que yo pienso de Venezuela, que reivindico absolutamente el derecho de los pueblos a constituir proyectos revolucionarios y romper con las reglas del juego anteriores para construir formas nuevas. De no haber existido eso, ni siquiera hubiera existido repúblicas, porque la Revolución Francesa es una ruptura con el orden anterior que permitió justamente que existan modelos políticos diferentes al absolutismo. Muy bien, pero más allá de eso, lo dejo en suspensión hermenéutica, voy al tema para mí fundamental. ¿Quién es Franco jefe de gabinete para
o el expresidente de Colombia o cualquiera del mundo para decir cómo los venezolanos deben organizar en el marco de instituciones que han dicho, Corte Suprema, Corte Electoral, que ganó Maduro. ¿Quién soy yo? Porque ahí aparece un problema grave, que no es solamente para Venezuela. El día de mañana, acá va a ganar un proyecto popular y van a decir que no ganó porque no quieren que gane. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la intervención. ¿Qué opinan de esta apreciación mía? Sí, yo creo, perdón, Carlos, yo creo que efectivamente hay que ser muy cuidadoso con las palabras, hay que ser muy cuidadoso con los procesos históricos, hay que ser muy cuidadoso con el injerencismo en un pueblo soberano, en un pueblo que efectivamente decide y se expresa públicamente en elecciones públicas. El chavismo, el bolivarianismo ha atravesado, creo, si no me equivoco, 26 procesos eleccionarios y cuando perdió lo reconoció. Hoy Sandra decía algo interesante en su editorial, ¿no? Hablaba de lo que pasó en los Estados Unidos, lo que pasó con la asunción de Trump, habló de una categoría general que conocemos muy bien, ¿no? Que es la categoría del imperialismo. Ahora, miren, si tenemos en cuenta el comportamiento histórico del imperialismo yanqui, del imperialismo estadounidense en nuestra América, vemos otra cosa, descubrimos que efectivamente el proceso venezolano no se puede anudar, no puede ser empalmado con la categoría de dictadura. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia del imperialismo yanqui, ¿qué vemos? Que efectivamente ese imperialismo sostuvo una cantidad. ¿Cuánta dictadura hubo en América Latina? A Stroessner, a Pinochet, a Videla, a Banzer en Bolivia, a Somoza, a Trujillo, a Duvalier, a Batista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si efectivamente Maduro hubiera sido un dictador, el pueblo de Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela no habría vivido lo que está viviendo. Y Estados Unidos estaría contentísimo. Claro, estaría bancando eso. Digamos, si Maduro fuera un dictador, no veríamos la República Bolivariana de Venezuela afectada por 1000 y pico de sanciones económicas, sanciones tanáticas. Y tampoco veríamos, y es lo último que digo, operaciones de las mediaticidades monopólicas que operan en la Argentina y en otros lugares de América Latina, haciendo operaciones antagonistas contrarias a la República Bolivariana de Venezuela. Por eso digo, no se puede aceptar de ningún punto de vista la palabra dictadura, por más que no te guste un proceso revolucionario. Ahora, les hago yo una pregunta. Cuando fueron las elecciones en Venezuela, en esta región hubo líderes importantes que no reconocieron el triunfo de Maduro y que incluso se metieron con las instituciones de Venezuela, que es una forma de injerencismo. ¿Ustedes creen que en esta región, yo lo que tengo la impresión es de que por supuesto, sobre todo hoy que asumió Trump, está a la vista que va a intentar romper puentes entre los países de esta región para boicotearla? ¿Qué opinan sobre esto, sobre de acá en más? Bueno, espérate, primero decirte que seguramente va a estar publicada en estos días una nota en el portal Tectónicos, donde uno de los capítulos, uno de los subtítulos de la nota que publico es esta cuestión de la dictadura, y lo digo casi con las mismas palabras que Rocco, y Rocco. poniendo los mismos ejemplos. Agregaría que la dictadura, además, las dictaduras cercenan los derechos de libertad de expresión, de libertad de reunión, de asamblea. Es decir, en general están más asociadas con estado de sitio, suspensión de derechos constitucionales y toque de queda. Es decir, desalojo de las calles. Y Venezuela las Lo calles contrario. florecen tanto de oficialismo como de oposición. Y, y las dictaduras borran la Constitución. Y Venezuela gobierna con la Constitución en la mano y está llamando a una reforma constitucional para profundizar todavía más la capacidad de expresión del voto popular. Y este año 2025 va a haber 7 instancias electorales en Venezuela.
7 instancias electorales, juntando estados, alcaldías y elecciones sobre temas específicos en las distintas comunas, que es una de las maneras que tiene de expresarse el poder popular, que es uno de los 5 poderes que hay en Venezuela. Así que con esto completo o reafirmo, digamos, lo que planteaba Rocco. Después está lo que planteó Jorge. El tema, Jorge, es que a partir de la globalización, donde había un orden en el mundo, se le hizo al mundo firmar una cantidad de tratados, de convenciones, de acuerdos internacionales y formar determinada cantidad de organismos, pero eran todos liderados por la potencia hegemónica. Entonces se le hacía decir a todos lo que verdaderamente era la voluntad de la potencia hegemónica y se lo disfrazaba de multilateralismo, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era la voluntad del más poderoso. Entre otras cosas, se firmaron una cantidad de convenciones donde queda relativizado el principio de no intervención en asuntos externos, porque en aquel momento se planteaba que con el discurso amigable, con un tema amigable como son los derechos humanos, cuando un país no respetaba los derechos humanos elementales, otro país tenía derecho de poder ayudar a resolver la cuestión humanitaria. Y eso se convirtió, lamentablemente, a partir de los años 90, en un principio de casi el mismo rango que el principio de no intervención en asuntos externos. Pero lo que fue de verdad era una excusa para que el imperio pudiera intervenir, es decir, causaba desestabilizaciones y crisis humanitarias, y eso lo ponía como la excusa o el argumento para justificar la intervención externa. Es decir, financiaba las crisis para poder justificar la intervención externa. Entonces ahora yo creo que estamos viviendo una especie de o deberíamos vivir una especie de recreación o de relanzamiento, de refortalecimiento del principio de no injerencia en asuntos externos de otros países. Y con relación, y lo de Sandra, lo que vos preguntabas, Sandra, perdóname porque lo dejé para el final y se me pasó entonces. No, el tema tenía que ver con el injerencismo y tenía que ver con la intención de Estados Unidos a partir de ahora y por lo que pudimos escuchar Ah, hoy, sí. de romper esta región y de reforzar esas vetas de injerencismo que pudimos ver cuando ganó Maduro y algunos países de esta región no lo Bueno, aceptaron. injerencismo ya diríamos a nivel planetario. Lo que hoy anunció Trump es terrible, pero no para Venezuela únicamente, ni para No. América Latina, sino para todo el planeta en términos de liderazgo cultural y de valores que, que proyecta. Pero termino con esto. Vos fíjate cómo será que el imperio adapta las palabras, porque nosotros estuvimos hasta ahora, y no tenemos ninguna certeza de lo que pueda suceder de aquí en adelante, al borde del cierre de TikTok. Ahora, eso en Estados Unidos no es un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Cuando vos decís algo sobre un medio de comunicación, estás atentando contra la libertad de expresión cuando verdaderamente lo que decís es algo contra los intereses económicos de ese medio. Ahora, ellos sí plantearon cerrar TikTok y eso es un problema de seguridad interna, pero no de libertad de expresión. Entonces para lo que tienen que servir todas estas cosas es para que nos dejemos de embromar, es para que terminemos el otro. Vos sabés que un subtítulo de esa nota que yo te decía se llama Dictadura, dictadura, en signos de admiración. Y hay otro capítulo anterior que se llama Las actas, las actas. Nos instalan palabras, ¿no? Y el problema, ahora me acordé de lo que decía Sandra, el problema son algunos dirigentes del campo popular
que terminan no aprendiendo, no dándose cuenta que el sentido que tuvo las actas, es el mismo que tuvo las armas bacteriológicas de Irak hace 20 años, o más de 20 años, las excavadoras en la Patagonia, las bóvedas de dinero de los Kirchner, la ruta del dinero en Islas Seychelles, el departamento de Lula, y ahora le pusieron actas. Entonces, sinceramente, somos grandes ya. Somos ¿Cuántas grandes. más nos tienen que poner para que nos demos cuenta que nos están mintiendo en la cara? Chapo. ¿Algo para agregar alguno de... estás muteado, Jorgito. Es una camiseta que me compró Sandra que dice estás muteado. No, yo creo que hay que hacer, Sandra, tenemos que hacer más de estos conversatorios para analizar algunos temas. Y hagamos, que me encanta a Sí, mí. me parece una vez, qué sé yo, cada Una vez X por tiempo, mes, dale. pensémoslo. Pensémoslo. Digo, Con quiero agregar estos dos, con estos dos, con estos Sí, dos. absolutamente. Pero quiero agregar una cosa, digo, que me parece importante y que está presente en lo que decía recién Carlos. Terminar con la ingenuidad supone ponerse los pantalones latinoamericanos Ujú. y saber volver a tener en cuenta quién es el enemigo de nuestro subcontinente, quién ha defendido todas las dictaduras, las ha instaurado y no le preocupa la democracia, nunca le preocupó la democracia. Yo siempre hago la pregunta más retórica. Si le preocupara la democracia, ¿por qué no le pide, por ejemplo, a las monarquías absolutas del Golfo, que son históricas socias de Estados Unidos, que haga una elección en los 80 años de historia, una elección de algo? Son monarquías absolutas. Ahí no hay problema con la democracia. ¿Por qué? Sobre todo por los petrodólares. En la medida de que se sumen a los BRICS, seguro que le van a pedir democracia. Digo, terminemos con el verso de que realmente a Occidente le interesa la democracia. Miren lo que ha hecho Francia en África. Ha destruido sistemáticamente los países para robarle los recursos naturales y se cagó sistemáticamente en los procesos democráticos. Y cuando hubo democracias que realmente defendían sus intereses, armaban golpes para asesinar a sus dirigentes y sus líderes, lo mismo que en América Latina. Por favor, terminemos con la ingenuidad. Bueno, esto lo repetimos, chicos, porque nos encantó. Cuando quieran. Gracias a los dos. Dale, Gracias a los un dos. fuerte abrazo para ambos. Che. Besos a los dos. Chau, chau. Tanda nosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes